Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Maecha y mi compañera Alejandra Peláez, estudiantes de 10º semestre en Administración en Salud Ocupacional. El día de hoy les vamos a hablar sobre el riesgo psicosocial. ¿Qué es el riesgo psicosocial? De acuerdo a la OIT, a la Organización Internacional de Trabajo, hace referencia a las características de las condiciones de trabajo que afectan de manera negativa la salud del individuo. También es conocido como el estrés laboral. El estrés laboral aparece cuando las exigencias en el trabajo exceden la capacidad del individuo para dar cumplimiento a las tareas asignadas. ¿Qué factores conllevan a que aparezca un riesgo psicosocial? Existen varios, entre ellos el acoso tanto físico, emocional y sexual, la violencia, la agresión, la demanda de trabajo, la comunicación ineficaz dentro de la organización, entre muchos otros. Existen consecuencias, entre ellas está, como mencionaba anteriormente, puede afectar la parte física, emocional y social, como por ejemplo la persona puede presentar irritabilidad, puede presentar mal genio, estrés, depresión, ansiedad, puede presentar dificultades para aprender cosas nuevas, dificultades para tomar decisiones dentro de la organización. En la parte física la persona puede presentar dolores osteomusculares, cefalea, entre otros. Dentro de la organización también se puede ver afectada debido a que la persona no va a dar rendimiento o cumplimiento a las tareas asignadas. También se puede presentar el ausentismo, accidentes y lesiones. Por eso es necesario que todas las empresas adopten las normas que se establecen para evitar este tipo de situaciones o estos factores dentro de la organización, y esto deben de tenerlo en cuenta para también evitar sanciones monetarias de acuerdo a la normativa como la resolución 2646 del 2008, como el decreto 1072 del 2015 y la 2404 del 2019. El Ministerio de Trabajo realizó una encuesta en el 2007 donde manifestaba que el 50% de las personas encuestadas habían presentado factores de riesgo psicosocial y estaba afectando pues tanto a las personas como a las empresas, y de ese 20 y 33% estaban presentando estrés laboral. En el 2013 se realizó una nueva encuesta y allí las cifras fueron realmente impactantes porque del 43% había aumentado estas cifras. Entonces por eso es necesario que todas las organizaciones tengan en cuenta este factor en el nuevo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para evitar este tipo de situaciones. A continuación, mi compañera Alejandra Peláez les va a hablar más sobre este tema. Gracias. Buenas tardes. Conozcamos acerca de las normas que reglamentan la prevención del riesgo psicosocial para las empresas colombianas. En el año 2008, el Ministerio de Trabajo expidió la resolución 2646, mediante la cual se dictan las disposiciones y se establecen las responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de los factores de riesgo psicosociales en los lugares de trabajo y para determinar el origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Esta norma contiene 5 artículos. En el primero de ellas vamos a encontrar las definiciones, el objetivo de la resolución y su ámbito de aplicación. Allí también se determina que esta resolución aplica a todas las empresas y se extiende para todos los trabajadores sin importar su forma de contratación. También es muy importante decir que allí se define el riesgo psicosocial como cuya condición, identificación y evaluación de esta muestra efectos negativos para la salud de los trabajadores. En el capítulo 2 trata sobre la identificación y evaluación de los factores de riesgo psicosocial, donde hace énfasis especial en los factores de riesgo intralaborales, extralaborales e individuales que deben ser evaluados por el empleador. En el capítulo 3 indica los criterios para la evaluación, la intervención de estos factores de riesgo psicosocial y la responsabilidad que tiene el empleador, y dicta también las de las administradoras de riesgo laboral. En el capítulo 4 trata sobre los mecanismos para determinar el origen de las patologías presuntamente causadas por el estrés laboral.
Y finalmente en el capítulo 5 establece las sanciones en las que incurriría el empleador o la empresa al incumplir lo dispuesto en esta norma. Pero como un complemento a la resolución 2646 en el año 2019, el Ministerio expide la resolución 2404, mediante la cual se establece o se adopta la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la prevención y la intervención de los factores de riesgo psicosocial mediante guías y protocolos que se deben seguir, pasando por el sector de la salud, el sector financiero, el sector transporte y el sector de la educación, entre otros. En esta resolución también se establece en el capítulo 5 la referencia de la custodia de los instrumentos de la evaluación de la batería de riesgo psicosocial, y en su artículo 6 establece también sus enfoques. Uno muy importante que cabe resaltar es que este entra a ser como un complemento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También lo que lo asocia con el decreto 1072 y que se debe terminar como una responsabilidad del empleador de realizar dicho proceso. Es importante establecer que algunas empresas actualmente en Colombia trabajan los factores de riesgo psicosocial físicos porque los han asociado todos los riesgos a lo físico y han dejado de lado el factor de riesgo psicosocial. Puede ser que haya un desconocimiento de estas normas para que no se estén realizando las medidas de intervención, prevención y monitoreo permanente que se sancionan. También es importante resaltar que si no se cumple, pues existen otras normas que entran a sancionar el incumplimiento, como lo es el decreto 1295, donde en su literal A y C establece sanciones para aquellas empresas que no cumplan con lo establecido en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces esta es una invitación muy especial a los empresarios para que revisen el tema del riesgo psicosocial, cómo están frente a este tema y qué medidas están aplicando frente a el factor de riesgo psicosocial, que también debe ser evaluado en la matriz de identificación, evaluación, valoración y controles del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero ¿quién debe aplicar la batería de instrumentos del riesgo psicosocial y quién debe definir o elaborar las metodologías o los mecanismos de prevención e intervención del riesgo psicosocial? Debe ser un psicólogo que cuente con especialización en seguridad y salud en el trabajo y que tenga su licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente para ejercer esta labor. Muchas gracias.